Hola, buenas tardes. Bien, soy Rosa Bueno, la tutora de la parte de gestión de inspección. La mayoría ya me conocéis, pero bueno, siempre viene bien volver a presentarse por si acaso. Bien, en esta charla vamos a tratar de ver las novedades que se producen en lo que para vosotros es el tema 20, pero especialmente en lo que llamamos liquidación vinculada a delito, así como en el ámbito sancionador. Aquí quizá más que novedades en sí, pues son desarrollos, un mayor desarrollo de lo que teníamos en la ley. No nos dice nada nuevo, no puede contradecir a la Ley General Tributaria, al título sexto me refiero, pero es verdad que hay cosas que hay que tener en cuenta y que quizá pues haya un detalle reglamentario que venga bien especialmente en la práctica. El reglamento sancionador también ha sufrido pequeñas novedades, pero bueno, las comentaremos rápidamente. Bien, vamos a ir comentándolas y luego al final hay unos supuestos que debéis realizar. Los supuestos, la solución la voy a dar yo durante la charla, ¿de acuerdo? Pero bien, vamos a comenzar por el principio, por ese título sexto de la Ley General Tributaria que ahora se desarrolla en el reglamento de aplicación de los tributos. Bien, aunque nosotros todo esto lo asimilamos a tema de delito fiscal, al ámbito sancionador, lo que es cierto es que está encuadrado dentro de la parte de inspección. El título sexto no lo decía, pero realmente todo parecía llevar al procedimiento inspector. No nos podíamos imaginar que se tramitara un delito contra la hacienda pública en otro procedimiento con facultades más limitadas. No es que sea imposible, no es que sea inviable, pero sí que hay que tener en cuenta, y el reglamento lo deja claro, que el título sexto se refiere al procedimiento de inspección. Son especialidades que se van a producir en el procedimiento de inspección. Bien, vamos a ir comentándolo, aunque repitamos cosas que ya sabíamos del título sexto, pero por ir de una forma ordenada. Por lo tanto, en el documento que tenéis, simplemente se van describiendo los artículos de la Ley General Tributaria y el desarrollo reglamentario, para que veamos que la novedad no es tanta, pero que sí que hace una serie de matices o precisiones que siempre pues viene bien porque realmente, como he dicho antes, podía haber determinados problemas a la hora de la aplicación práctica. Bien, cualquier duda pues la preguntáis por el foro, como siempre, como ya sabéis. Bien, de acuerdo. Comenzamos por ese título sexto, esa Ley General Tributaria. Bien, en un color más suave están los artículos de la Ley General Tributaria y los del reglamento están en negro. De todas formas, más o menos por la numeración, pues yo creo que casi todos caéis antes si estamos en un artículo de la LGT o en un artículo de reglamento de aplicación de los tributos. El 250, pues todos lo llevamos a la Ley General Tributaria y cuando estemos en 197 bis y demás, pues todos pensamos en el reglamento, ¿de acuerdo? Pero que esto que nos genere confusión. Bien, ¿qué nos marca el artículo 250 de la Ley General Tributaria? Bueno, nos señala que cuando se aprecien indicios de delito contra la hacienda pública, ya no se suspende el procedimiento con carácter general, hay excepciones en las que sí, pero con carácter general se va a continuar la tramitación del procedimiento, vamos a pensar, procedimiento inspector, sin perjuicio de que se denuncie ante el Ministerio Fiscal o ante la jurisdicción competente. Siempre se utilizan estas expresiones por parte de la normativa, pasar el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitir el expediente al Ministerio Fiscal. Perdonad que lo estoy subrayando y me está quedando un poco mal. ¿De acuerdo? Son las dos opciones. La agencia tributaria, cuando aprecia indicios de delito contra la hacienda pública, lo que puede hacer es denunciarlo a través del Ministerio Fiscal o bien puede ocurrir que no haya un acuerdo con el Ministerio Fiscal, que el fiscal entienda que no hay delito y la agencia tributaria entienda que sí. Bien, la agencia tributaria ahí tiene una vía, que es ir directamente al juez a plantear la correspondiente denuncia o querella. Por eso siempre se ven las dos posibilidades. Es cierto que lo normal, lo general o lo habitual es ir a través del Ministerio Fiscal, pero se prevén las dos y ahora además el reglamento insiste en esas dos opciones, en que la agencia tributaria puede ir a la vía jurisdiccional a pesar de que el Ministerio Fiscal no esté de acuerdo. Eso tenerlo claro dentro de lo que es ese proceso penal en el que obviamente no entramos con detalle. Y delitos contra la hacienda pública, ya sabéis, artículo 305 a 310 del Código Penal. Bien, en estos casos, ¿qué hay que hacer? Pues para continuar con el procedimiento inspector hay que liquidar
hay que hacer una propuesta y una liquidación. En lugar de hacer un acta y una liquidación por el título tercero, trámite general, se va a hacer la llamada propuesta de liquidación vinculada a delito y liquidación vinculada a delito con las especialidades del título sexto. Puede ocurrir que haya elementos que estén vinculados y otros que no, pues cada uno por su tramitación, unos por el título sexto y otros por el título tercero. En una misma obligación tributaria, por ejemplo, IRPF, puede haber una ganancia cuyo ajuste implique que sea un indicio de delito y luego puede haber otros ajustes pues, de gastos no deducibles, por ejemplo, que no sean dolosos. Bien, pues cada uno se va a regularizar por su parte. En ese caso, las dos liquidaciones serán provisionales. Cuando en una misma obligación tributaria parte esté vinculado a delito y parte no, ya nos adelanta el reglamento porque la ley no lo decía, el 101 no lo decía del todo completo. El 101 decía que la liquidación vinculada a delito era provisional, no decía qué pasaba con la que no estaba vinculada a delito. Bien, pues ya el reglamento dice que cuando estamos ante una misma obligación tributaria, una parte vaya a delito y otra parte no, las dos liquidaciones son provisionales. Si estamos ante dos obligaciones tributarias distintas en un mismo procedimiento inspector, IRPF e IVA, por ejemplo, una va a delito y otra no, ahí la que va a delito va a ser provisional, artículo 101, y la que no va a delito, pues depende si hay otra circunstancia para que pudiera ser provisional o definitiva. ¿De acuerdo? Bien, pues eso ya lo adelanto del reglamento. Bien, en cuanto a la liquidación vinculada a delito, ya sabéis, título sexto y la no vinculada a delito, título tercero. El procedimiento sancionador, si se hubiera iniciado, pues va a tener que concluir sin perjuicio de que se pueda iniciar otro. Y si no se hubiera iniciado, cuando se aprecian estos indicios, en ese caso, pues ya no se va a iniciar, ya esperaremos, no se va a iniciar sin perjuicio de que luego se pueda iniciar. ¿Qué nos dice el 197 bis? El 197 bis nos hace como una introducción mayor, no se queda, da una amplitud mayor a ese artículo 250. Señala que si la agencia tributaria aprecia indicios de delito contra la hacienda pública, va a pasar otra vez el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal sin perjuicio de que se siga la tramitación del título sexto. Pero dice que esto ocurre si estamos en el procedimiento inspector. Si esa apreciación, los indicios de delito, se producen en el seno de un procedimiento inspector, seguimos el título sexto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, claramente marca que el título sexto está en el procedimiento inspector. Entiendo que alguno pregunte, ¿y se pueden apreciar indicios de delito en un procedimiento de gestión? Yo lo veo muy difícil. No es imposible, no es inviable. En ese caso, el 103 del reglamento todavía regula una interrupción justificada referida a esa posibilidad. Es muy difícil porque las facultades están limitadas y para apreciar dolo tienes que tener todas las facultades sobre la mesa, si no va a tener muy poca viabilidad. Pero bueno, ahí queda. Puede haber algún otro tipo de procedimiento, también a lo mejor en el ámbito aduanero o alguna otra especialidad donde fuera de nuestro procedimiento inspector pudiera apreciarse, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a pensar siempre en procedimiento inspector. Bien, igualmente marca el 197 bis que estos indicios pueden tener lugar en cualquier momento. Aquí esto lo añade, en cualquier momento. Y el título sexto está pensando en que no hay acta siquiera, que estamos en un procedimiento inspector y antes de haber cualquier tipo de propuesta se aprecian los indicios. Pero ya el 197 bis, repitiendo lo mismo, marca ese matiz. Bueno, es que a lo mejor los indicios se pueden apreciar una vez que se ha firmado el acta, incluso la propuesta de sanción. Y va más allá, incluso una vez que está acabado el procedimiento inspector y ya tengamos la liquidación. Bien, ¿qué ocurre en estos casos? No lo regula mucho, pero bueno, nos da un par de notas que hay que tener en cuenta. Si se han dictado la propuesta de liquidación y de sanción, pensar en el acta, van a quedar sin efecto. ¿Por qué? Porque tramitaremos la propuesta de liquidación vinculada a delito y la liquidación vinculada a delito. Pero si ya ha acabado el procedimiento, si tenemos liquidación y sanción ya firmadas, en ese caso lo único que cabe hacer es suspender la ejecución de las mismas, ¿de acuerdo? Sin perjuicio de luego que la resolución penal determine lo que corresponda. Bien, el 197 bis marca también que si no se aprecia la existencia de delito por la jurisdicción competente o el Ministerio Fiscal, la Administración tributaria iniciará o continuará cuando proceda las actuaciones o procedimientos correspondientes de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados. Por mucho que se produzcan estas posibles suspensiones, bien, en algún momento puede que todo continúe si finalmente no hay delito.
¿De acuerdo? Esto tenerlo en cuenta, no le deis demasiadas vueltas, pero sí quedaros con estas notas del artículo. ¿Qué ocurre con las liquidaciones y sanciones que en su caso se dicten o aquellas cuya ejecución proceda a reanudar? Bien, aquí se hace una remisión al título quinto, a la revisión y a los recursos correspondientes, ¿de acuerdo? Eso sí, lo que marca un juez hay que tenerlo en cuenta por muchas posibilidades de recurso que haya contra esa o de revisión que haya contra esas liquidaciones y sanciones. Bien, eso en cuanto al ámbito general o al encuadramiento general de estos indicios. El 251 antes marcaba y sigue marcando las excepciones a la práctica de liquidación en caso de indicios de delito. Bien, había tres supuestos en los que se va a suspender el procedimiento inspector, en los que no vamos a dictar liquidación vinculada a delito y respecto de los indicios, respecto de los ajustes en los que haya indicios de delito, no se van a liquidar. No se van a liquidar y se va a suspender el procedimiento inspector. Lo que no está vinculado a delito va a continuar, es una suspensión y puede haber una desagregación, ¿de acuerdo? Siempre que haya parte vinculada y parte no vinculada a delito, o sea, no siempre que se suspenda se desagrega, solo cuando haya elementos que no estén, obviamente, no estén sujetos a esa causa de suspensión. En este caso, pues, para evitar posibles problemas a la hora de tramitarlo, en principio hay que motivar al fiscal porque entendemos que estamos ante estas tres causas. La más habitual quizás sea la prescripción penal, esos 5 años que podamos estar apurando y que no dé tiempo a tramitar la correspondiente propuesta de liquidación vinculada a delito. Y aquí no hace falta conceder trámite de audiencia, tampoco hay propuesta de liquidación vinculada a delito. Por lo tanto, tampoco llega a haber esa indefensión porque está todo suspendido o paralizado. El procedimiento sancionador o cualquier procedimiento, perdón, el procedimiento sancionador en principio ocurre como antes. El procedimiento sancionador, si no está iniciado, no hay que iniciarlo. El procedimiento inspector nos lo marca tanto el 251 como luego el reglamento, obviamente queda suspendido. Bien, ¿qué nos dice el 197 ter del reglamento que nos marca de forma adicional a este 251? En principio repite lo mismo, señala que estas excepciones pueden referirse a todos o a parte de los elementos de la obligación tributaria. Insiste en que no es necesario conceder trámite de audiencia al obligado tributario, que hay que trasladar el expediente a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal, y que en el caso de que el órgano competente para interponer la denuncia o querella no apreciara los indicios de delito, va a devolver el expediente. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo que antes también estaba, pero bueno, a alguien se le puede escapar porque la ley general tributaria como tal no incidía en ello. Bien, ¿quién es el órgano competente para interponer la denuncia o querella? En este caso, la agencia tributaria plantea la denuncia o la querella ante el Ministerio Fiscal o ante la jurisdicción competente. ¿Pero qué órgano de la agencia tributaria lo hace? Con carácter general es el delegado o el director del departamento, ¿de acuerdo? Es el órgano competente. Obviamente la resolución de competencias quizás se puedan establecer otros órganos, porque antes estaba regulado en el reglamento sancionador y ahora se ha modificado. Yo entiendo que en algún momento la resolución de competencias, la de 24 de marzo del 92, lo detallará un poco más, pero pensar delegado o director del departamento son órganos competentes que van a firmar la denuncia que va al Ministerio Fiscal. Entonces, por mucho que el órgano que está tramitando el procedimiento o que el inspector jefe entienda que hay delito, si el órgano que va a plantear la denuncia, que la tiene que firmar, entiende que no, pues hay que continuar el procedimiento, obviamente. En el momento que aquí alguien vea que no hay delito, hay que continuar. Puede ser el inspector jefe cuando estamos ante liquidaciones, ya lo veremos, vinculadas a delito. Siempre puede ser el órgano que tiene que interponer esa denuncia o querella. Puede ser el Ministerio Fiscal o puede ser el juez, por supuesto. Y insiste en la causa de suspensión del artículo 150.3. Puede ocurrir que sea el Ministerio Fiscal el que no advierta que hay delito. En ese caso, sabéis que el procedimiento continúa, se ha suspendido, pero si el Ministerio Fiscal entiende que no hay delito, nos lo va a devolver y el procedimiento continúa. ¿En qué plazo? En el plazo que reste cuando se suspendió o en ese plazo mínimo de 6 meses. El reglamento aquí lo único que insiste es que la devolución del expediente
va a producir esa continuación, dice, siempre que no haya una querella por parte de la agencia tributaria ante la jurisdicción competente. Si la agencia tributaria desoye al Ministerio Fiscal y aunque el Ministerio Fiscal entienda que no hay delito, la agencia tributaria entiende que sí y por su cuenta plantea esa querella ante la jurisdicción competente, bien, en ese caso, obviamente el procedimiento queda suspendido a ver qué dice el juez. Entonces hace ese matiz que realmente no es una novedad, pero que está bien que lo haga para evitar confusiones. Y bueno, como siempre, el procedimiento tiene que acabar o en el plazo que reste o en el plazo de 6 meses. Eso en cuanto a las excepciones. No es la tramitación general, el 251 ni el 197 bis, ¿de acuerdo? El 252 de la LGT me lo he saltado porque no hay nada en el desarrollo reglamentario, por lo tanto estudiarlo, pero es importante, pero no lo he incluido aquí por ese motivo. Bien, el 253, en los apartados 1 y 2, habla de la tramitación cuando hay esos indicios de delito, cómo se elabora esa propuesta de liquidación vinculada a delito y la posterior liquidación vinculada a delito. Bien, yo creo que esto ya lo hemos comentado alguna vez, lo hemos visto en algún supuesto. Hay que hacer una propuesta de liquidación vinculada a delito. No es un acta, pero se le parece porque no deja de ser una propuesta de liquidación. Y esta propuesta hay que notificársela al obligado tributario. Le vamos a dar un trámite de audiencia para que alegue lo que corresponda en 15 días naturales. Si hay defectos procedimentales, de momento, como si no los viéramos, eso sí, si luego nos lo devuelven, habrá que tenerlos en cuenta, por ejemplo, un posible incumplimiento del plazo. ¿De acuerdo? Una vez que pasa ese trámite de audiencia o ese trámite de alegaciones, pues ya se puede emitir o dictar la liquidación vinculada a delito. Eso sí, para dictar, firmar, emitir la liquidación vinculada a delito, es necesaria una autorización del órgano competente para interponer la denuncia o querella. Es ese delegado que os he comentado antes. Bien, como el delegado o el director del departamento es el que firma esa denuncia o esa querella, como es el que la firma, pues obviamente, ¿qué sentido tiene dictar una liquidación vinculada a delitos si luego no te van a firmar la denuncia? Pues mejor contar con la autorización antes y así nos quitamos posibles trámites que solo van a perjudicar el procedimiento. Por eso es necesaria esa autorización previa o simultánea al momento en que se dicte la liquidación administrativa. Una vez dictada la liquidación, hay que hacer dos actos, no nos ponen un orden, pero hay que hacer los dos. Dictada liquidación, hay que notificar la liquidación al obligado tributario y hay que denunciar, hay que pasar el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitir el expediente al Ministerio Fiscal, ¿de acuerdo? Tal y como está redactado, parece que primero es la remisión y luego la notificación al obligado tributario. Bien, aquí no hay un orden estricto, puede que a lo mejor la notificación al obligado tributario llegue antes que la denuncia al Ministerio Fiscal o al revés, ¿de acuerdo? No penséis que es necesario uno u otro, lo que sí es cierto que marca la ley que el procedimiento se va a entender finalizado con la notificación al obligado tributario. Y recordar que la notificación al obligado tributario de la liquidación no implica que se abra todavía el plazo de pago. Hay que esperar a que se admita esa denuncia o esa querella, hay que comunicarle al obligado tributario que se ha admitido y ahí sí se abre el plazo de pago del 62.2. Porque el motivo de toda esta modificación es que la agencia tributaria pueda liquidar y pueda cobrar ese dinero mientras se está tramitando la vía penal. Por lo tanto, es importante cuándo comienza el plazo del 62.2. Bien, aquí, al igual que ocurrió en el 251, puede que nos inadmitan la denuncia o la querella. Lo que pasa es que aquí, como el procedimiento no se ha suspendido, sino que ha continuado con especialidades, lo que va a haber es una retroacción. Hay una retroacción al momento anterior al que se dictó la propuesta de liquidación vinculada a delito. Anulamos todo lo que ocurre a partir de la propuesta, incluida la propuesta, y volvemos a realizar realizamos las actuaciones del título tercero, pues el acta que corresponda y la liquidación que corresponda ya con la tramitación general. El plazo, el que reste, el que reste según el 150.1 o si no el de 6 meses, el mayor de ambos. Y se exigen intereses de demora por la nueva liquidación. Los intereses de demora casi siempre van a ser hasta que se dicte la liquidación. Bien, ¿y qué nos marca el 197 quater respecto de este apartado 1 y 2 del 253? Repite lo mismo, pero detalla unas posibles circunstancias. El 197 quater a mí me recuerda un poco al 187 y al 188 del reglamento.
la ley se regulan cómo se tramitan actas de conformidad y de disconformidad y lo que puede hacer el inspector jefe, ¿no? Una vez que tiene el acta, puede rectificarla, puede confirmarla, puede ordenar cumplimiento de actuaciones. ¿Y dónde se desarrolla con detalle lo que hace el inspector jefe? En el reglamento, artículos 187 para actas de conformidad y 188 para actas de disconformidad. Entonces yo os pido que estudiéis bien antes estos artículos 187 y 188 antes del 197 quater, porque el 197 quater no es que sea complicado, pero si no se tiene muy clara la estructura de las actas, os va a liar, os va a generar confusión y vais a liar unos conceptos con otros. Por lo tanto, primero estudiar bien 156 y 157 de la ley y el desarrollo reglamentario, 187 y 188 del reglamento, y luego ya estudiéis el 197 quater, que os va a parecer más sencillo. Esto tenerlo muy claro y muy grabado. Muchas veces cuesta saber lo que puede hacer el inspector jefe. Obviamente el inspector jefe no tiene por qué estar de acuerdo con la propuesta que ha hecho el actuario. Es un órgano distinto, es el jefe además del actuario, jerárquicamente. Por lo tanto, no tiene por qué estar de acuerdo ni cuando estamos ante un acta ni cuando estamos ante una propuesta de liquidación vinculada a delito. Lo que pasa es que cuando no está de acuerdo ante una propuesta de liquidación vinculada a delito va a tener un efecto muy importante y es que obviamente no se va a tramitar ese delito, no se va a denunciar ante la jurisdicción competente o ante el Ministerio Fiscal. Bien, pues el 197 quater es un poco largo para ir viendo todas las posibilidades que hay por todos los que intervienen, el inspector jefe, el órgano que pone la denuncia o querella, resumiendo el delegado, el Ministerio Fiscal si se llega a denunciar o ya en su caso el juez si llega a haber delito. El 197 quater y otros artículos de este cuadro reglamentario pues desarrollan mucho esas posibilidades en función de todas las personas que intervienen en un procedimiento que hay indicios de delito, intervienen más personas, por eso hay más posibilidades. Bien, ¿qué nos dice el 197 quater? En principio, repite lo mismo cuando hay indicios de delito, con carácter general, propuesta de liquidación vinculada a delito, con hechos, con fundamentos jurídicos, 15 días naturales de alegaciones y hay que notificar al obligado tributario esa propuesta. Bien, una vez que se le notifique, se le da el trámite de audiencia, ya esto pasa al órgano competente para liquidar o al que también llamamos inspector jefe. ¿Y qué puede hacer el inspector jefe? ¿Qué posibilidades tiene? Bien, vamos a seguir el orden del reglamento, aunque quizá os pueda resultar más fácil otro orden, pero ¿qué puede hacer el inspector jefe? Bien, pues dictar la liquidación vinculada a delito, ¿no? Con la autorización previa o simultánea del órgano que tiene que interponer la denuncia o querella. Va a dictar la liquidación vinculada a delito si entiende que la tiene que dictar. Ahora veremos que puede rectificar, puede ordenar complemento, puede entender que no hay delito. Si entiende que no hay delito, no va a dictar liquidación vinculada a delito y el procedimiento va a continuar. Pero aquí interviene otro órgano, el órgano que tiene que interponer la denuncia o querella, ¿de acuerdo? Ese órgano que interpone la denuncia o querella, para dar la autorización, va a necesitar un informe previo del órgano con funciones de asesoramiento jurídico. No nos dicen que este informe tenga que ser vinculante, pero sí preceptivo, ¿de acuerdo? Este órgano con funciones de asesoramiento jurídico es el servicio jurídico, o dicho de otra forma, el abogado del Estado, ¿de acuerdo? Hace un informe que necesita el órgano que tiene que interponer la denuncia o querella. Es un trámite importante que antes ya se regulaba en el reglamento sancionador y ahora se regula en el reglamento de aplicación de los tributos. ¿Qué ocurre? Que el órgano que tiene que interponer la denuncia o querella puede que no aprecie indicios de delito o puede que haga caso al informe del abogado del Estado, que puede que sea contrario, y decida que no hay delito, como es el que pone la denuncia o querella. Si él dice que no hay delito, no hay nada que hacer. Devolverá el expediente para su ultimación en la vía administrativa previa formalización en su caso del acta que corresponda. En este caso no nos habla de retroacción porque no hemos salido todavía del ámbito administrativo, pero es algo parecido, ¿no? Va a haber que tramitar el procedimiento con normalidad. Da igual la propuesta vinculada a delito que se haya podido realizar. Se va a tener que dejar sin efecto y emitir un acta, ¿de acuerdo? Volvemos al inspector jefe, al órgano competente para liquidar, no al delegado, al órgano competente para liquidar. Este órgano competente para liquidar puede que no esté de acuerdo con la liquidación vinculada a delito, que entienda que haya que rectificarla. Sí puede que todavía haya indicios, pero aún así entiende que puede haber una rectificación por cualquier motivo. Y dentro de los posibles motivos de rectificación, el que regula esta letra B es que considere que ha existido un error
en la apreciación de los hechos o una indebida aplicación de las normas. Y esta rectificación nos suena de las actas de conformidad y de las de disconformidad, ¿no? Si recordáis que cuando el órgano competente para liquidar entiende que ha habido un error en la apreciación de los hechos o indebida aplicación de la norma y estamos ante un acta de conformidad, hay que notificarle la propuesta y dar nuevo trámite de alegaciones al obligado tributario. Y si estamos ante un acta de disconformidad, depende si se refiere a cuestiones no alegadas, artículo 188.3, también hay que darle trámite de alegaciones. Bien, ¿qué ocurre cuando estamos ante una propuesta vinculada a delitos? Como otro grado más. Tenemos las actas con acuerdo, las de conformidad, las de disconformidad y ahora tenemos propuestas de liquidación vinculada a delito. Otro concepto más. ¿Qué ocurre si el inspector jefe u órgano competente para liquidar entiende que hay un error en la apreciación de los hechos o una indebida aplicación de las normas? Bien, pues si esa rectificación por esos dos motivos, error en la apreciación de los hechos e indebida aplicación de las normas, además afecta a cuestiones que no haya alegado el obligado tributario y además supone un agravamiento de la situación del obligado tributario. En ese caso, vamos a notificar una rectificación al obligado tributario y le vamos a dar 15 días naturales otra vez de alegaciones y ya una vez que pase ese trámite, pues se dictará el acuerdo que proceda. Bien, son más requisitos que en el acta de disconformidad, ¿no? Esto nos recuerda al 188, pero aquí se exigen más requisitos para darle nuevo trámite de alegaciones. Rectificación por error en la apreciación de los hechos o indebida aplicación de la norma, que se refiere a cuestiones no alegadas y que sea un agravamiento. Ese agravamiento es la diferencia con las actas de disconformidad de esta circunstancia. Agravamiento, por ejemplo, que la cuota delictiva sean de 300.000 euros en la propuesta y el órgano competente para liquidar entienda que es de 1.000.000, por ejemplo, porque se ha aplicado mal un tipo de gravamen o cualquier norma jurídica, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? Se le notifica la rectificación, se dan otra vez alegaciones y dice, transcurrido dicho plazo, se dictará el acuerdo que proceda. ¿Qué acuerdo proceda? Pues depende. Si sigue habiendo indicios de delito, en ese caso, que puede ser lo normal, en ese caso se dictará liquidación vinculada a delito. Pero a lo mejor el obligado tributario te presenta unas alegaciones que te convencen y dices, pues es que mira, no, es que no hay delito. ¿Vale? Pues en ese caso, pues volvemos a la tramitación de título tercero con el acta que corresponda. En este caso, como estamos hablando de agravamiento, parece ser que lo normal es que siga habiendo liquidación vinculada a delito. Pero bueno, el reglamento por si acaso habla el acuerdo que proceda. Y dice aquí un parrafito muy pequeño pero muy importante. En cualquier otro caso se notificará sin más trámite la liquidación vinculada a delito. ¿Cuál es en cualquier otro caso? Pues rectificaciones por un error aritmético, confirmaciones de la propuesta, rectificaciones por un error en la apreciación de los hechos o una indebida aplicación de la norma, pero que se refieran a cuestiones alegadas en la propuesta de liquidación. O que se refieran a cuestiones no alegadas, pero que no agraven la conducta, la mejoren, por ejemplo. En cualquier otro caso, y siempre que haya indicios de delito, sigan habiendo indicios de delito, se va a notificar sin más trámite la liquidación vinculada a delito. En el momento que deja haber indicios de delito, no habrá liquidación vinculada a delito. Pongamos que la rectificación implica que baja la cuota a 100.000 euros, ya no pasamos de 120.000, ya no hay delito, ¿de acuerdo? En ese caso, el inspector jefe lo que va a determinar es que continúe el procedimiento por el título tercero. Bien, la letra C, otra opción. Devolver el expediente para su ultimación en vía administrativa previa formalización del acta que corresponda si considere que no hay delito. Esta opción C yo creo que a lo mejor debería haber estado antes, por eso os decía, no sé si el orden es el mejor. Hemos estudiado la A, hemos estudiado la B, pero siempre, lo he intentado ir diciendo siempre que el inspector jefe entienda que no hay delito, no hay delito, no va a haber liquidación vinculada a delito. Puede que haga una rectificación que implique que baje la cuota a 100.000 euros, como os he comentado antes, o puede que vea que no hay dolo. En ese caso, pues, si por cualquier motivo entiende que no hay delito, pues devolverá el expediente al actuario, al órgano que lo tramitó, para que lo tramite por el título tercero, formalizando en su caso un acta. Si no hay liquidación vinculada a delito, la propuesta de liquidación vinculada a delito no nos vale para nada. Hay que tramitar un acta, ¿de acuerdo? Y otra posibilidad que también nos recuerda a las actas, el inspector jefe u órgano competente para liquidar puede acordar que se complete el expediente, un complemento de actuaciones
notificándoselos, eso sí, al obligado tributario. En este caso, ¿qué ocurre? Pues que en un complemento de actuaciones el inspector jefe devuelve el expediente al actuario y el actuario hace las actuaciones complementarias. Por ejemplo, el inspector jefe entiende que falta realizar requerimientos a bancos, o que falta requerir a proveedores o a clientes, o que falta un informe, o que falta un trámite de audiencia que no se ha realizado. Bien, cuando hay que realizar actuaciones, el inspector jefe devuelve el expediente al actuario, al órgano que tramita, y el órgano que tramita es el que realiza esas actuaciones, ¿de acuerdo? Una vez que se realizan las actuaciones complementarias, nos podemos ver ante una serie de situaciones, resumiendo, que siga habiendo indicios de delito o que ya no los haya. Bien, ¿qué ocurre si no se aprecian indicios de delito? Pues se ultima el expediente en vía administrativa previa formalización de la acta que corresponda. En el momento que no hay indicios, por cualquier motivo, va a ocurrir, por ejemplo, pues hemos pedido un requerimiento y de ese requerimiento se deduce que no hay delito, que no hay conducta dolosa, que la cuota nos baja, pues tramitamos por el título tercero. Título tercero implica acta, ¿de acuerdo? Puede ocurrir que de las actuaciones complementarias pues se sigan apreciando indicios de delito contra la hacienda pública. Pues en ese caso, si es necesario modificar la propuesta de liquidación vinculada a delito, va a haber que rectificarla otorgando un nuevo trámite de alegaciones, ¿de acuerdo? Puede que no haya indicios de delito o puede que siga habiendo indicios de delito. Si sigue habiendo indicios de delito, vamos a ver dos posibilidades. Una, que sea necesario modificar la propuesta. Por ejemplo, nos cambia la cuantificación, pero sigue superando 120.000 euros. Por lo tanto, hay que rectificar la propuesta de liquidación vinculada a delito, pero seguimos con indicios de delito, con la tramitación del título 6. Bien, en este caso se rectifica la propuesta, se emite una nueva propuesta, se notifica al obligado tributario, se le da 15 días naturales a través de alegaciones y se sigue la tramitación que corresponda. Y puede ocurrir que haya indicios de delito, pero que no sea necesario modificar la propuesta. Has hecho los requerimientos que correspondan, pero todo sigue igual, no te cambia ni una coma o ni un número de lo que has hecho. Bien, en ese caso, pues la consecuencia lógica es que va a haber una liquidación vinculada a delito. No obstante, como has hecho actuaciones complementarias, por ejemplo, requerimientos, es necesario ponérselo de manifiesto al obligado tributario. Aunque no te cambie la propuesta, en el momento que hay un documento más en el expediente, hay que ponérselo de manifiesto, nuevo trámite de audiencia o de alegaciones, en este caso de 15 días naturales. Aunque no te cambie la propuesta, es necesario dar de nuevo trámite de alegaciones. Bien, y después de todas estas posibilidades, pues finalmente se puede dictar la liquidación que corresponda. Una vez que tengamos la liquidación, que se refiere aquí a la vinculada a delito, la Administración Tributaria ya sí pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente, remitirá el expediente al Ministerio Fiscal y el procedimiento va a finalizar, respecto de los elementos vinculados al delito, con la notificación al obligado tributario de esa liquidación. No obstante, como hemos dicho, el plazo de ingreso comienza posteriormente. Bien, eso es la tramitación general. Hemos hablado del 253.1 y punto 2 y nos falta el apartado 3. El apartado 3, más que hablar de la tramitación en general, habla de la cuantificación de la liquidación y propuesta vinculada a delito, cuando en una misma obligación tributaria hay elementos vinculados y otros no vinculados a delito. Perdonad que beba agua. Bien, ¿qué ocurre en estos casos? El 253.3 ya nos decía que había que hacer dos liquidaciones, una vinculada a delito y otra no vinculada a delito. ¿Y qué incluimos en cada una? En la vinculada a delito vamos a incluir los elementos que ha declarado el obligado tributario, los elementos en los que haya dolo, obviamente, es liquidación o propuesta de liquidación vinculada a delito, los ajustes que pueda haber a su favor, por ejemplo, se le admiten más gastos deducibles de los que había declarado, también se van a incluir. Y si tiene partidas a compensar o deducir en la base o en la cuota, por ejemplo, bases imponibles negativas, también se le van a incluir. Si hubiera también realizado algún ingreso, también se incluye. Dicho de una forma resumida, se incluyen los ajustes dolosos y todo lo que esté a favor del contribuyente. Cualquier partida a su favor se va a incluir. Y la única partida que no es a su favor que se incluye son los ajustes dolosos. Y en la liquidación o en la propuesta de liquidación que va en el acta,
¿Qué va a contener? Todo. Todo es todo, lo bueno y lo malo, lo doloso y lo no doloso, lo declarado por el obligado tributario, lo descubierto, lo que tenga carácter doloso, lo que no tenga carácter doloso, los ajustes a su favor, las bases negativas a compensar o las partidas a compensar o a deducir, si hubiera realizado algún ingreso también, todo es todo. Entre comillas, esto es como, no es una liquidación provisional lo que va a derivar de esta propuesta, pero en contenido se le parece porque contiene la totalidad de los elementos de la obligación tributaria. No obstante, no es provisional, ¿de acuerdo? La liquidación vinculada a delito. Pero ya nos decía el 253.3 que reglamentariamente se desarrollaría la opción que puede utilizar el obligado tributario para que las partidas a compensar, en lugar de incluirse en la propuesta de liquidación vinculada a delito, haya un reparto de proporcional y en la propuesta de liquidación vinculada a delito no se va a incluir todas las partidas a compensar, sino solo una parte, ¿de acuerdo? Solo una parte. Es un reparto proporcional que en principio no le beneficia, pero bueno, puede, por el motivo que sea, optar por esta posibilidad. Y es lo que desarrolla el artículo 197. El artículo 197 en el quinquies, es difícil de pronunciar estos nuevos artículos, desarrolla el 253.3. Bien, vuelve a lo mismo, supuesto, una misma obligación tributaria, IRPF, por ejemplo, parte vinculada y parte no vinculada a delito. Bien, en este caso, propuesta de liquidación vinculada a delito dice lo mismo que la Ley General Tributaria, por lo tanto lo pasamos, y la propuesta de liquidación del acta vuelve a decir lo mismo, pero luego ya desarrolla esa opción del obligado tributario. Bien, en caso de que el obligado tributario opte por esta aplicación proporcional de las partidas a compensar, ¿qué es lo que va a minorar? Bien, nos fijamos en el importe a minorar por dichas partidas, en la base imponible negativa que va a minorar. Por ejemplo, vamos a ir a la base imponible negativa, que yo creo que es el concepto más usual. Ese importe lo va a multiplicar por un porcentaje, por un coeficiente. Se trata de que minore una parte proporcional. En el numerador, ¿qué vamos a tener? Los incrementos y posibles disminuciones que haya en la base imponible por el tipo de medio de gravamen, así como los que ocurran en la cuota que estén vinculados al delito. Y en el denominador, la totalidad de incrementos estén vinculados o no vinculados al delito. Esto nos tiene que recordar un poco a ese artículo 8 del reglamento sancionador. Bien, ¿qué se trata aquí de hacer? Pongamos que un obligado tributario, y si no lo entendéis, pues ponerlo con papel, un obligado tributario tiene, en un procedimiento inspector respecto de IRPF, se hace un incremento doloso de 1 millón de euros en base. Un obligado tributario no declara el impuesto sobre sociedades del año 2016, no lo declara. Y pongamos que tiene una base imponible negativa del año 2015 de 100.000 euros. Base imponible negativa pendiente de compensar del año 2015 de 100.000 euros. Año 2016 no presenta declaración. La agencia tributaria le comprueba el año 2016 y le hace dos ajustes. La agencia tributaria entiende que tenía que haberlo declarado y le hace dos ajustes. Uno de 1 millón de euros, vamos a poner de carácter, perdonad, he dicho 1 millón de euros, voy a cambiarlo para que quede más redondo, ya que esto no lo tengo por escrito, yo creo que es más sencillo. En lugar de 1 millón de euros, hace un ajuste doloso de 900.000 euros y un ajuste no doloso de 100.000. Hace un ajuste total de 1 millón de euros, pero ese de millón de euros se desglosa. 900.000 son dolosos, por ejemplo, vienen de facturas falsas. Se le incrementa la disponible que declaró de 0 euros en 900.000 euros porque se advierte que hay facturas falsas. Y un ajuste no doloso de 100.000 euros, por ejemplo, por unos ingresos no declarados, pero que tampoco hay una conducta especialmente dolosa. Bien, ajuste total 1 millón, 900.000 dolosos, 100.000 no dolosos. De una forma resumida, este apartado 3. Bien, ¿cuál es el porcentaje doloso respecto del total de ajustes? Un 90%, ¿no? 900.000 doloso, 1 millón es el total de ajustes, 90% es el porcentaje de carácter doloso del total de ajustes.
Pues ese 90% es lo que nos vamos a poder compensar de la base imponible negativa de 100.000 euros que tiene del ejercicio anterior. En la propuesta de liquidación vinculada a delito, la parte que se va a poder compensar van a ser 90.000 euros, no 100.000. Si no opta, va a compensarse 100.000, pero si opta, solo se va a poder compensar 90.000, ¿de acuerdo? En la liquidación vinculada a delito, todo, ¿de acuerdo? Hemos dicho que todo esto afecta a la liquidación, a la liquidación no vinculada a delito, todo. A la liquidación vinculada a delito es donde puede decidir que se haga un reparto proporcional para que no se produzca la totalidad de la compensación, sino que se produzca una compensación en proporción a los ajustes dolosos. Si lo hacéis esto según la proporción que marca este artículo 197 quinquis en el apartado 3, bien, ¿qué nos marca? Que tomemos la parte a compensar, ¿no? Nos fijemos en el importe a minorar. ¿Cuál es el importe a minorar? 100.000 euros, ¿no? Es la base imponible negativa a minorar. Lo multiplicamos por un coeficiente. En el numerador, ajustes dolosos o vinculados a delito, que hemos dicho que son 900.000. Bueno, os dice que lo multipliquéis por el tipo medio, pero eso es importante cuando hay ajustes en base y en cuota. Cuando solo son en base y en cuota, simplificarlo. Numerador, ajustes vinculados a delito, 900.000. Denominador, total de ajustes vinculados y no vinculados. Eso es 1.000.000. Esto pues más o menos es o 0,90 o 90%, según como lo pongáis, en porcentaje o no. Eso se multiplica por 100.000 y nos da aproximadamente, porque con decimales puede que nos salga igual, 90.000 euros. Bien, esto escribirlo, si no sale, lo planteamos por el campus, ¿de acuerdo? Pero que es más sencillo que cómo se redacta, aquí. Lo del tipo medio de gravamen, insisto, solo es importante si hay ajustes en base y en cuota. Cuando solo hay ajustes en base nos da igual, porque cuando numerador y denominador ponemos el mismo tipo de gravamen, se anulan, ¿no? Es una división. Bien. Y 200, os dice al final, el cálculo de este coeficiente se efectúa prescindiendo del importe de las partidas a compensar. Obviamente, en el coeficiente pones ajustes dolosos y ajustes no dolosos. Si hubiera algún ajuste a su favor, también habría que incluirlo, ¿de acuerdo? Pero lo que nunca incluyes son las bases negativas o las cuotas a compensar, que esa es la parte a la que aplicas el coeficiente. No lo utilizas para calcular el coeficiente. Bien, y por último el 257. Un segundo, perdonar, que creo que he pasado mal la diapositiva. Bien, sí. El 257.1 se refiere al supuesto un poco en la fase final, que finalmente todo esto vaya a la correspondiente tramitación judicial. Efectos, el 257 señala que la liquidación que dicte la Administración Tributaria en los supuestos del 250 se ajustará siempre a lo que se determine finalmente en el proceso penal. Hemos dictado una liquidación vinculada a delito, pero bueno, a ver qué dice el juez, porque a lo mejor el juez dice que no hay delito o que el importe es diferente. Bien, el 197, sexies, en el apartado primero, señala lo mismo. Cuando la Administración Tributaria dice esta liquidación vinculada a delito, hay que tener en cuenta las resoluciones judiciales o lo que decida en su caso el Ministerio Fiscal. Por eso hay retroacciones, por ejemplo. Volvemos a la ley. El 257 nos señala que en el proceso penal, la primera opción que nos marca, el 257, que el proceso penal se puede dictar una sentencia condenatoria donde se determina una cuota defraudada idéntica a la liquidada en la vía administrativa. Hay delito, lo dice un juez, y la cuota es igual que la de la vía administrativa. Bien, en este caso, pues mira, todo más sencillo. La liquidación vinculada a delito coincide, por lo tanto nos quedamos obviamente con ella y no hay que modificarla. Obviamente sí que puede que haya que liquidar conceptos como intereses de demora, recargos y demás. Bien. Un segundo, que pase la página. El 197 sexies, en el apartado 2, también nos regula esta posibilidad. Dice, si la cuota defraudada, si hay sentencia condenatoria y la cuota defraudada es idéntica a la liquidada en la vía administrativa,
no va a ser necesario modificar la liquidación sin perjuicio de liquidar intereses o recargos que correspondan. Y aquí sí que nos marca una novedad. En cuanto a los intereses de demora, dice que los intereses de demora que se van a liquidar se van a exigir los devengados desde la fecha en que se dictó la liquidación vinculada a delito. Esta liquidación vinculada a delito llevaba intereses de demora hasta que se dictó. Bien, pues desde que se dicta la liquidación vinculada a delito hasta que se notifica al obligado tributario la admisión a trámite del anuncio o querella, se van a liquidar intereses. Esto es nuevo, esto no lo decía la ley. En principio, la liquidación vinculada a delito, los intereses van hasta que se dicta la liquidación. ¿Qué ocurre? Que el plazo del 62.2 no empezaba en ese momento, empezaba cuando se notificaba la admisión a trámite de la denuncia o querella. Pues, ¿qué hace ahora el reglamento? Bien, pues los intereses hasta que se notifique al obligado tributario la admisión a trámite de la denuncia o querella. Ahí vamos a ganar unos días de intereses de demora a favor de la administración. Bien, otra posibilidad, pues que la cuantía, aunque haya delito, la cuantía defraudada no sea idéntica a la de la liquidación vinculada a delito, en más o en menos. El juez entiende que hay delito, pero que el importe es distinto, porque entienda que hay algún ajuste no doloso o porque haga la cuantificación de otra forma o advierta algún tipo de error aritmético. Pueden ser por varios motivos. Bien, en este caso, en la liquidación vinculada a delito hay que modificarla en el sentido que marca el juez. Nos marca que subsiste el acto inicial, no se anula la liquidación vinculada a delito, se rectifica, pero no se anula, ¿de acuerdo? Y tampoco se van a afectar a posibles actuaciones recaudatorias. Si se ha recaudado, pues ya le vamos a devolver a lo mejor el importe que exceda, pero no le devolvemos todo y luego le pedimos otra vez de nuevo lo que corresponda. Igualmente se ajustan los intereses de demora, exigiéndolos desde la fecha en que se dictó la liquidación vinculada a delito, que esos están bien exigidos, pero además se añade otro devengo desde la liquidación vinculada a delito hasta la admisión a trámite de la denuncia o querella. Y también marca aquí otra precisión: lo indicado se entenderá sin perjuicio de la procedencia de exigir en vía administrativa en su caso los importes que, de acuerdo con los hechos considerados probados, puedan adeudarse a la hacienda pública, aunque no formen parte de la cuota defraudada. En estos casos puede haber una especie de retroacción para liquidar estos importes. ¿A qué se refiere? Bien, hemos mandado el IRPF porque entendemos que hay delito contra la hacienda pública y la agencia tributaria ha calculado una cuota dejada de ingresar de 300.000 euros porque hay unos ajustes que considera dolosos. Y el juez dice que hay delito, pero que la cuota dolosa no son 300.000, son 250. Bien, pues hay que ajustar la liquidación vinculada a delito a 250.000 euros. Pero puede que esos 50.000 euros, puede que sea posible liquidarlos en vía administrativa. Puede que sea un ajuste que, aun no siendo doloso, la agencia tributaria creía que era doloso, por eso lo mandó en la liquidación vinculada a delito. El juez nos dice no es doloso, pero puede que sí que haya que regularizarlo, que a lo mejor sean gastos no deducibles. Entonces, bueno, no es doloso, pero hay que liquidar, es un ajuste que hay que hacer. Bien, pues lo hacemos en vía administrativa con un acta por ese importe y una liquidación por dicho importe. ¿De acuerdo? Es lo mismo que antes, lo no vinculado a delito va por el título tercero, pero claro, aquí se aprecia más tarde. Bien, si la cuantía defraudada que determina el juez es inferior a la fijada en vía administrativa, pues aplicará la normativa sobre devoluciones de ingresos y reembolso de coste de posibles garantías que hubiera aportado el obligado tributario, por ejemplo, para alguna suspensión o aplazamiento. Bien, el 257 plantea otra posibilidad, que el proceso penal no se aprecie la existencia de delito y además que no hay ni obligación tributaria, ¿de acuerdo? Aquí no hay delito, no hay conducta dolosa y tampoco hay nada que liquidar en la vía administrativa, pues no hay obligación tributaria siquiera. El juez entiende, por ejemplo, que el obligado tributario no es que no tenga que declarar 300.000 euros, es que no tiene que declararlos, que a lo mejor los tiene que declarar otra persona, a lo mejor hay que imputárselos a otra persona o a otro periodo, pero desde luego que no ni a la persona ni al periodo denunciado. En ese caso, pues lo único que hay que hacer es anular, bueno, lo único, bastante, lo que hay que hacer es anular la liquidación vinculada a delito y en su caso pues habrá que devolverle los ingresos o el reembolso del coste de las garantías que corresponda. ¿De acuerdo? Es el caso, digamos, más radical. Y otra posibilidad, que el proceso penal haya sentencia, haya resolución. En este caso no haya delito, no hay delito,
pero sí hay obligación tributaria. El caso que os ponía antes por esos 50.000 euros, pero por el todo. Le mandamos IRPF por 300.000 euros, que entendemos que es doloso, y el juez entiende que no es doloso, que sí, que tiene que pagar 300.000 euros, pero que no hay una conducta dolosa, que puede haber, es que el dolo es algo subjetivo, obviamente. Entonces puede entender que lo ha dejado de ingresar, que hay que exigírselo, pero que no tiene ese componente doloso, esa culpabilidad excesiva que implique un delito. En ese caso es cuando se puede producir la retroacción al momento anterior a la propuesta vinculada a delito y se va a tramitar perdón, en el plazo que corresponda, el del 150.1 o 6 meses si fuera superior. Es una retroacción igual que si nos lo hubiera devuelto antes el Ministerio Fiscal. Se van a exigir intereses de demora por la nueva liquidación. Y aquí hasta que se dice la nueva liquidación, se anula todo a partir de la propuesta de liquidación vinculada a delito. Y el 197 sexis, respecto de este apartado, el 257, aquí lo que hace es un desarrollo mayor. No plantea solo el supuesto en que un juez nos dice no hay delito, pero sí hay obligación tributaria. Y por lo tanto hay que retrotraer, hay retroacción. Nos plantea todos los posibles supuestos en los que hay retroacción. Nos lo resume, yo creo que está bien. Dice lo mismo el 257 y algo más. Entonces, finalmente, ¿cuándo hay que retrotraer al momento anterior al que se dictó la propuesta de liquidación vinculada a delito? Bien, pues cuando nos devuelve el expediente el Ministerio Fiscal y la agencia tributaria no interpone querella. Esto lo dice la Ley General Tributaria en el 253, en otro artículo, pues aquí se refunde. Cuando hay una inadmisión de la denuncia o querella, me da igual que sea por el Ministerio Fiscal o por el juez. Cuando hay un auto de sobreseimiento, esto es cuando el juez no entra en el fondo del asunto, no dicta sentencia, ni condenatoria ni absolutoria, hay un auto de sobreseimiento, a lo mejor porque no puede localizar a la persona investigada o imputada, por ejemplo, y no queda otra que sobreseer. O puede que haya resolución judicial firme en la que no hay delito, pero sí hay obligación tributaria. No hay delito por motivo diferente a la existencia de obligación tributaria, sobre todo en caso de que no haya dolo. Aquí, pues lo que nos dice el 257 sobre el plazo en el que debe finalizar y los intereses de demora. ¿De acuerdo? Y bien, estas serían las novedades en el marco del título sexto, ese desarrollo que hace el reglamento de aplicación de los tributos. Bien, y ahora pasamos a las novedades del reglamento sancionador, que las vamos a ver, son más breves, de una forma más rápida. Bien, el reglamento sancionador hace una serie de modificaciones, nos vamos a centrar en las que más afectan a esta materia. Bien, modifica el artículo 7 para la posibilidad de dar la conformidad en el caso de procedimientos de derivación de responsabilidad, ahí hace una remisión al reglamento de recaudación. Y modifica varios artículos, el 8, el 10, el 11, también el 12, con la misma intención. Bien, si recordáis, en la guía de estudio en algún momento se ha hablado de la disposición adicional primera de la Ley 7/2012. Cuando hay bienes en el extranjero, cuando un obligado tributario tiene la obligación de declarar bienes en el extranjero, tiene que presentar el modelo 720. Si no lo presenta en plazo, además de la infracción por la disposición adicional 18 de la Ley General Tributaria, se le va a imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF. Y por esa ganancia va a salir una cuota dejada de ingresar, una obtención indebida de devolución, por ejemplo, y ahí va a tener una sanción. Pero no es la de 191 o la de 193, es una infracción específica que se regula en la disposición adicional primera de la Ley 7/2012. Bien, cuando estemos ante esta infracción hay que desglosar los ajustes que vengan de esa ganancia patrimonial no justificada, por ejemplo, la cantidad dejada de ingresar, que venga de esa ganancia patrimonial no justificada, si concurre con otros ajustes, por ejemplo, gastos no deducibles, en ese caso se va a desglosar para determinar la base de la sanción o los incrementos respecto de las facturas. Entonces, para esos porcentajes que regulan estos artículos, el 8, el 10, el 11 y el 12, hay que tener en cuenta y sacar esa parte, ¿de acuerdo? Bien, el artículo 15 también se modifica. El artículo 15 no lo miréis, salvo este apartado 7 no lo miréis, es incomprensible y os lo dice alguien que lo ha intentado comprender muchas veces. De verdad, no tiene sentido que os volváis locos con el artículo 15, solo estudiar este apartado nuevo. Bien, el artículo 15 nos habla de una causa de exoneración de responsabilidad que desarrolla el 179.3
Bien, cuando un obligado tributario tiene que presentar una declaración por medios informáticos o telemáticos y no lo hace, pero lo subsana, o sea, la presenta por esos medios, por ejemplo, la presenta en papel, teniéndola que presentar vía telemática, y lo subsana antes de que haya requerimiento, pues se le puede entender exonerado de la infracción del artículo 199 por el 179.3. La novedad se incluye en el artículo 16 respecto de los libros registros a través de la sede electrónica, pues desarrolla ese artículo 200, introdujo un apartado, pero bueno, tampoco nos dice nada en especial, ¿eh? El artículo 200 sigue estando mal planteado para estas sanciones. En este caso, la sanción es por un retraso en la llevanza de estos libros registros y la sanción es una multa proporcional del 0,5%. Olvidaros de las especialidades del régimen de caja y quedaros que ese 0,5% se va a aplicar al importe total de cada registro de facturación, o sea, base más cuota, ¿de acuerdo? El importe total. No se aplica solo a la base ni solo a la cuota, base más cuota. Bien. Otro artículo que se modifica, bueno, se suprime el apartado 4 del artículo 24 y el artículo 25 se incluye un nuevo apartado. Bien, puede ocurrir que haya un retraso en el procedimiento sancionador derivado de que se ordene completar el expediente del procedimiento inspector. Son procedimientos distintos, pero puede ocurrir que iniciemos un procedimiento inspector y antes de que acabe el procedimiento inspector se inicia el sancionador. Hay un plazo máximo para iniciar el sancionador, pero no hay un plazo mínimo, digamos. En el momento que haya indicios para iniciarlo, se puede iniciar. Y una vez iniciado el sancionador, el inspector jefe decide completar actuaciones del procedimiento inspector. Esto puede retrasar mucho el sancionador. Y el procedimiento inspector podemos tener 18 o 27 meses, pero el sancionador son 6. Esto traía muchos problemas. Esto en la práctica traía muchos problemas y la verdad es que se agradece esta solución a nivel práctico. Bien, en el caso de que se pueda producir un retraso en el procedimiento sancionador derivado de que se ordene completar el expediente del procedimiento inspector, bien derivado de una 02 o bien de una 01, va a haber una interrupción justificada nueva en el procedimiento sancionador. Por lo tanto, mientras se tramita el complemento en el procedimiento inspector, va a haber una interrupción justificada en el sancionador, ¿eh? En el inspector sabéis que no hay interrupciones justificadas. Bien, otra modificación se produce en el artículo 26, en esa renuncia a la tramitación separada. Bien, cuando hay un plazo para renunciar a la tramitación separada y que se tramiten de forma conjunta. Bien, ese plazo se computa, por ejemplo, si son 6 meses en el procedimiento inspector, pues desde que se inicia hasta que acaban los 6 meses. No tenemos en cuenta dentro de esos 6 meses posibles causas de extensión o suspensión en el procedimiento inspector o posibles interrupciones o dilaciones en el procedimiento de gestión del que deriva el correspondiente procedimiento sancionador, ¿de acuerdo? Es esa nueva redacción que a nivel técnico, pues obviamente queda mejor. Aquí os dicen los plazos. Plazos que se computan por meses sin que se vayan a deducir ni interrupciones, ni dilaciones, ni suspensiones, ni extensiones. Bien, el artículo 27, también referido a la tramitación conjunta de ambos procedimientos, también realiza una serie de matices en cuanto al plazo. Bien, cuando el obligado tributario renuncia a la tramitación separada, en un procedimiento de inspección o de gestión, renuncia a la tramitación separada, implica que hay que tramitarlo conjuntamente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es darse prisa y notificar el inicio del procedimiento sancionador para que se puedan tramitar conjuntamente. Si no sería inviable. O sea, la tramitación conjunta implica hacerlo a la vez, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre si el obligado tributario renuncia a la tramitación separada y tardamos en notificar el inicio del procedimiento sancionador? Bien, pues ese tiempo que tardemos en notificar no se va a tener en cuenta en el cómputo del plazo del procedimiento de aplicación de los tributos. En concreto, el tiempo que va desde el primer intento hasta que finalmente la notificación se entienda producida, ¿de acuerdo? No lo llama interrupción, no lo llama dilación, dice que no se tenga en cuenta en el cómputo del plazo.
Y bien, también echen un vistazo a la modificación del artículo 32, que queda bastante resumido. No es que nos diga a lo mejor cuestiones nuevas, pero sí que olvidaros de toda la regulación que señalaba antes, pues ahora está mucho más regulado en el título sexto. Sí hace una mención correspondiente a la posibilidad del procedimiento sancionador, que sabéis que debe concluir si se hubiera iniciado cuando se produce la tramitación o la denuncia ante el Ministerio Fiscal. Y bien, y respecto del 33, leerlo, pero tampoco darle demasiada importancia. Bien, vamos a ver una serie de ejemplos, son breves, pero aún así, pues como os comentaba en el campus, leemos el ejemplo, vosotros por favor, parad la grabación, hacerlo y luego veis la corrección que se corrige en un minuto, pero aún así para que lo penséis tranquilamente, ¿vale? Bien, el primer ejemplo. Se está comprobando en un procedimiento inspector el IRPF de don Luis. El procedimiento se inicia el 16 de febrero de 2018 y se aprecian indicios de un delito contra la hacienda pública del artículo 305 porque hay simulación. Resulta una cantidad dejada de ingresar de 500.000 euros. El 16 de junio de 2018, o sea, desde febrero a junio tenemos 4 meses, se hizo una propuesta de liquidación vinculada a delito. El órgano competente para liquidar rectifica la liquidación vinculada a delito, pues considera que en ella ha existido un error en la apreciación de los hechos y la rectificación se refiere a cuestiones no alegadas e implica una cuota dejada de ingresar de 800.000 euros. ¿Cómo continúa la tramitación? Bien, pues aquí se refiere a estos artículos que hemos estado viendo del reglamento de aplicación de los tributos. Aquí la tramitación que se ha de seguir, en primer término, no os olvidéis de la ley, artículo 253 de la Ley General Tributaria 250 y 253, habrá que hacer una propuesta de liquidación vinculada a delito que se ha realizado, os lo dice, el 16 de junio. Habrá que dar un trámite de alegaciones de 15 días naturales y ahora llega el inspector jefe. Bien, el inspector jefe entiende que hay una rectificación. Como la rectificación se refiere a un error en la apreciación de los hechos, además se refiere a cuestiones no alegadas por parte del obligado tributario y además implica un agravamiento. Le habíamos exigido 800.000 y el inspector jefe entiende que hay que exigirle 800.000 euros. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Pues nos vamos al 197 cuater, que lo hemos comentado, y lo que hay que hacer es notificar al obligado tributario el acuerdo de rectificación, señalándole la rectificación que corresponda, que va a tener que pagar 800.000 euros. Le vamos a dar 15 días naturales de alegaciones y transcurrido dicho plazo se va a dictar el acuerdo que proceda. Si el inspector jefe, después de las alegaciones, entiende que la cuota dejada de ingresada obviamente son 800.000 euros, y que hay conducta dolosa, pues dictará liquidación vinculada a delito, recordar con la autorización previa o simultánea del órgano competente para interponer la denuncia o querella. Bien, siguiente ejemplo. Aquí iniciamos un procedimiento inspector el 19 de enero del año 2018 respecto de la entidad X, cuyo objeto es sociedades del año 2016. Tiene una cifra de negocios de 8 millones de euros en 2016. El 19 de marzo se formaliza un acta de disconformidad y en esa fecha además se notifica el inicio de un procedimiento sancionador porque se entiende que ha dejado de ingresar una cantidad. Obviamente solo podemos hacer propuesta. Aquí aviso, estoy leyendo el enunciado, no se puede sancionar si no hay por el 191 si no hay liquidación. Si sancionas porque ha dejado de ingresar, tiene que haber un acto donde se termine que ha dejado de ingresar. Ese acto es la liquidación, ¿de acuerdo? Bien, el jefe de la oficina técnica decide ordenar un complemento de actuaciones. Es necesario realizar unos nuevos requerimientos a la entidad bancaria. El complemento se ordena el 19 de mayo de 2019. Se realizan las actuaciones complementarias y se estima que la propuesta de liquidación contenida en el acta es correcta. Se da un nuevo trámite de alegaciones y finalmente se emite la liquidación el 19 de octubre de 2019. Os pide señalar cómo afecta al procedimiento inspector, al procedimiento sancionador y si en lugar de un complemento de actuaciones hubiera producido una rectificación, ¿cuáles serían los efectos? Bien, aquí la solución
El procedimiento sancionador está bien iniciado, se puede iniciar antes de que finalice el inspector, pero hay que tener en cuenta que la sanción no la podemos imponer hasta que no tengamos liquidación. El hecho de que se ordene completar las actuaciones por parte del inspector jefe va a implicar que el procedimiento inspector se pueda alargar. El procedimiento inspector que tenemos el plazo es de 27 meses por la cifra de negocios. El plazo es de 27 meses y el procedimiento inspector en principio no se va a ver perjudicado por el complemento. Tenemos trámite de sobra, se ha iniciado el 19 de enero del año 2018, tenemos 27 meses, pues cuando se emite la liquidación en octubre de 2019 estamos dentro de plazo. ¿Qué ocurre con el procedimiento sancionador? Que se ha iniciado en marzo de 2019, por lo tanto en septiembre pasan los 6 meses y la liquidación se dicta en octubre. Si no fuera por la modificación reglamentaria que se ha producido en el artículo 25 del reglamento sancionador, el procedimiento sancionador estaría perdido. No podemos sancionar hasta que no tengamos liquidación y cuando tenemos liquidación ya han pasado 6 meses. Pero el artículo 25 señala que ese cómputo del plazo no se va a tener en cuenta en el procedimiento sancionador, va a ser una interrupción justificada desde que se ordena el complemento hasta que finaliza el mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el procedimiento sancionador no se vería perjudicado y se podría finalizar, o sea, los 6 meses se dejan de computar por la interrupción justificada cuando se ordena el complemento el 19 de mayo y vuelven a reanudarse el 19 de octubre. Por lo tanto, no se tiene por qué perjudicar. Os pregunta al final, si en lugar de un complemento se hubiera producido una rectificación de errores por una indebida aplicación de la norma, aquí, si estamos ante un acta de disconformidad, lo que procede es notificar al obligado, en el procedimiento inspector, lo que procede es notificar al obligado tributario la rectificación, darle trámite de 15 días de alegaciones y luego ya dictar la liquidación que corresponda. Aquí, aunque en el procedimiento inspector tengamos todo el plazo que queramos, el procedimiento sancionador va a seguir, no se va a interrumpir, ¿de acuerdo? La interrupción justificada es solo para el complemento de actuaciones y no para las rectificaciones. Bien, supuesto 3. Se inicia un procedimiento inspector en enero de 2018 respecto a una entidad, os dice la cifra de negocios, y del 1 al 30 de abril se produce una causa de extensión del 150.4. El 30 de julio, antes de la firma de las actas, el obligado solicita la tramitación conjunta del procedimiento sancionador con el procedimiento inspector. ¿Se debe conceder la solicitud? Pues vamos a contar. El 19 de enero es cuando se inicia el procedimiento, tenemos 6 meses, por lo tanto, hasta el 19 de julio el obligado tributario podría renunciar. Si renuncia el 30 de julio ya se ha pasado el plazo. Es cierto que ha habido una causa de extensión, pero no las vamos a tener en cuenta en el plazo de renuncia. Y por último, se inicia un procedimiento inspector el 19 de enero de 2018, cuyo objeto es renta del año 2016. El 30 de abril, antes de la firma de las actas, el obligado solicita la tramitación conjunta del procedimiento sancionador con el procedimiento de inspector. Se realiza un intento de notificación del inicio del procedimiento sancionador el 30 de mayo y finalmente se notifica el 30 de junio. Y os piden los efectos. Bien, en este caso la solicitud se ha realizado en plazo, ¿de acuerdo? Se ha realizado en plazo, por lo tanto se deben tramitar de forma conjunta el procedimiento sancionador y el procedimiento de aplicación de los tributos. Para ello hay que iniciar el procedimiento sancionador. Respecto del inicio, desde que se intenta hasta que finalmente se notifica, este tiempo no se va a tener en cuenta en el plazo del procedimiento inspector. No lo llamamos dilación, no lo llamamos interrupción justificada, no lo llamamos extensión ni suspensión, pero aún así no se va a tener en cuenta en el plazo del procedimiento inspector. Y bien, hasta aquí la clase, ha sido un poco larga y densa, pero bueno, espero que os sea de utilidad y bueno, como siempre, cualquier cosa, plantearla por el foro. Muchas gracias por vuestra atención.